¿Sabes cuáles son las únicas dos cosas inevitables en la vida? La número 1, la muerte. La número 2, pagar impuestos. En este video vamos a hablar sobre un tema que a muchos les interesa y es cuáles son los impuestos que tenemos que pagar las personas que vendemos en línea. ¿Cuánto tengo que pagar de impuestos? ¿Cuánto tengo que considerar? ¿Un 10, 20, 30% de impuestos? Quédate a ver este video y te voy a dar un panorama muy general de cómo funcionan los impuestos y qué es lo que tienes que saber sí o sí para entenderlos. En el tema de los impuestos solamente hay dos caminos. El número 1 es los entiendes y los usas a tu favor, y el número 2 es no los entiendes y los impuestos juegan en tu contra. ¿Cuál eliges tú? Bueno, para todo esto, ¿quién soy yo? Si es la primera vez que ves mis videos, soy Miguel Cervantes y desde el 2019 me dedico a las ventas en línea. Actualmente tengo 5 tiendas en línea, pero también soy contador público especializado en impuestos, egresado en el 2017. Así que sé algo de e-commerce y sé algo de impuestos. Y vamos a empezar este video, primero que nada, derribando 3 falsas creencias que tenemos los mexicanos en relación a los impuestos. Número 1 es que no se pagan impuestos vendiendo en línea. No sé quién les haya vendido esa idea en donde escuchan demasiado esa afirmación, pero la realidad es que el tener una tienda en línea es exactamente igual que un negocio físico, ya que estamos intercambiando bienes, estamos intercambiando productos por una transacción monetaria. Nos están dando dinero a cambio de un producto. Entonces recibimos ese ingreso y tenemos que pagar impuestos derivados de ese ingreso. Tal vez por el hecho de que todo es en la nube, consideran muchas personas que no hay trazabilidad o que no hay manera que el SAT se entere de los ingresos que estamos recibiendo. Pero la realidad es que a pesar de que cobremos con Mercado Pago, con PayPal, con Stripe, todas las transacciones pues caen a una cuenta bancaria que está en México. Esa cuenta bancaria en una institución en México, pues ese banco está obligado a informar a quién pertenece esa cuenta, quién está recibiendo esos ingresos. Y pues obviamente tú al abrir una cuenta bancaria, pues te piden tu RFC, te piden tu CURP y pues ya saben que tú estás recibiendo ingresos. Entonces no hay de otra. Si vendes en línea, se tienen que pagar impuestos. Falsa creencia número 2 es que no necesitas estar dado de alta para vender en línea. Primero vamos a entender esto. ¿Qué significa estar dado de alta? En el momento en el que tú tienes tu RFC, ya estás dado de alta en Hacienda, en el SAT, como lo conozcas. Es decir, en el momento en el que tú ya trabajaste para un patrón y que este patrón te generó un RFC, él está obligado a darte de alta como contribuyente en el SAT. Entonces, a partir de ese momento, déjame decirte que ya estás bajo la mira del SAT. Y bueno, a lo mejor te la valgo si es que consideras que no necesitas estar dado de alta en el régimen que tienes que estar. Es decir, que tienes que estar en el régimen de persona física con actividad empresarial. Si estás con el régimen de asalariado y empiezas a recibir ciertas transacciones, ciertas ventas, ok, puede ser que no haya ningún problema, pero va a llegar un momento en el que esa cuenta bancaria de asalariado ya no te va a dejar permitir ingresar más dinero a esa cuenta. Entonces vas a tener que actualizar tu situación fiscal y pues pasarte al régimen adecuado y con eso pues seguir transaccionando, ¿no? Que al final de cuentas es lo que queremos, seguir vendiendo. Falsa creencia número 3, que existen cuentas bancarias no fiscalizables. No sé quién les haya vendido esa idea también, pero es muy repetitiva. Muchas personas piensan todavía que si sacas una cuenta en Banco Azteca, en Banco Pel, en un banco de estos fintech que solamente es en línea, que no va a estar fiscalizable, que no hay problema por recibir ingresos ahí. Esto es una falsa creencia muy grave, ya que actualmente no existen cuentas no fiscalizables. Todas las cuentas te piden tu RFC para aperturarlas y por ende pues ya saben que estás recibiendo ingresos. Ok, ahora sí vamos al tema del video, que es ¿qué impuestos tengo que pagar yo como emprendedor, como persona que quiero iniciar un negocio, que quiero iniciar una tienda en línea, que quiero empezar a vender mis productos
¿cuáles son los impuestos que tengo que pagar? A grandes rasgos te tengo que decir que son 3. El ISR, el IVA y el IEPS se aplica. El ISR, impuesto sobre la renta. Y aquí también vamos a derribar una falsa creencia que muchas personas creen que solamente este impuesto aplica a quienes reciben ingresos por el hecho de arrendar un bien inmueble. O sea, a las personas que tienen una casa o una habitación y que la rentan y que tienen que pagar un impuesto. Muchas personas consideran que el ISR solamente es para ellos, pero no. El concepto de renta es más amplio hablando en términos fiscales, en términos legales. Y les voy a dar una definición un tanto teórica, un tanto compleja. La renta es todo incremento positivo en el patrimonio o riqueza de un individuo o empresa. Es decir, siempre que tenemos un poquito más de lo que teníamos antes, significa que estamos recibiendo ingresos por las rentas. Es decir, que si yo vendí en 100 pesos algo que me costó 60, pues estoy generando riqueza, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Estoy obteniendo 40 pesos de riqueza extra que no tenía antes. Es decir, que mi patrimonio se está incrementando 40 pesos más de lo que antes no tenía. Entonces, este concepto es lo que grava la renta. Esto significa que si caemos en este supuesto que estamos generando riqueza o que estamos incrementando nuestro patrimonio, pues ahí tenemos que pagar este ISR. Y bueno, ¿cuánto tenemos que pagar de este ISR? Para personas físicas tenemos que pagar hasta un 35% y para personas morales hasta un 30%. Es muy complejo explicar cómo se calcula el pago del impuesto, pero quédate con esa información nada más. Persona física hasta 35%, persona moral hasta 30%. El IVA, impuesto al valor agregado. Aquí existen 3 tipos de IVA. No se dice así en términos fiscales, pero vamos a manejarlo de esta manera para términos didácticos. 3 tipos de IVA. El primero es al 16%, segundo al 0% y tercero exento. Por default, o sea, todos caemos en el primer supuesto, que todos nuestros productos o servicios van a estar al 16%. Ok, pero existen otros rubros, existen ciertos listados que están en algunos artículos de la ley del IVA que te dicen, ok, todos son al 16% excepto estos. Estos son al 0%. Y bueno, para ejemplificar un poco, son animales y vegetales sin procesar, ya sea carne, verdura, frutas, todo eso al 0%. Productos para la alimentación humana sin procesar, es decir, no sé, semillas, nueces, café, por ejemplo. El café es al 0% si lo venden en grano o molido, y si lo vendes ya preparado, si lo compras ya en una cafetería, es al 16%. También el hielo o agua mayores a 10 litros es al 0%, pero menores a 10 litros es al 16%. Es decir, esta botellita es al 16%, pero un garrafón de 20 litros es al 0%. ¿Por qué? Porque así se les ocurrió. Y bueno, el otro tipo de IVA es el exento, y esto es el de la casa habitación, el de terrenos, servicios médicos, servicios de enseñanza, o sea, las escuelas. En términos generales, ¿cómo funciona el IVA? Funciona de esta manera, ¿no? O sea, tú quieres vender este producto por 100 pesos, pero si este producto está dentro de los términos que tiene que gravarse con el IVA, es decir, que tienes que cobrar el IVA, no lo puedes vender en 100, lo tienes que vender en 100 más un cachito más un extra. Este extra varía dependiendo del país. Aquí en México es el 16%. Tienes que cobrarlo, tienes que venderlo en 116 pesos. Es decir, que tú vas a vender tu producto en 100, pero lo tienes que cobrar en 116. Y esta diferencia, estos 16 pesos, tienes que dárselos al recaudador de impuestos. Así es como funciona. Así se le ocurrió a un francés, lo aplicó en Francia, vieron que funcionó demasiado bien esta manera de recaudar impuestos y pues lo replicaron en todos los países. Actualmente me parece que todos los países tienen este impuesto, este IVA. ¿Por qué es que funciona tan bien? Pues claro, porque lo paga el consumidor final.
lo paga quien compra finalmente y quien hace uso del producto. Es decir, tú al comprar un refresco, al comprar un agua, al comprar unos lentes, tú terminas, el consumidor final, el cliente final, el usuario final termina absorbiendo ese impuesto. Por eso es que funciona tan bien. Y el tercer impuesto es el IEPS. Solamente aplica para ciertos productos que dañan nuestra salud. Es decir, esta es la justificación para crear este impuesto. Los ejemplos más básicos son estos, ¿no? Cigarros, alcohol y productos altos en calorías. Cada que se pagan los impuestos en México, de manera mensual y de manera anual. De manera mensual, todos los emprendedores que tenemos nuestro negocio estamos obligados a pagar el día 17 de cada mes, máximo hasta el día 17 de cada mes, estamos obligados a pagar lo que recibimos del mes anterior. Es decir, ahorita que estamos en marzo, 17 de marzo, tenemos que pagar lo que ingresamos en el mes de febrero. Entonces, pagamos ISR. El ISR se calcula restando de los ingresos los gastos y tenemos esa utilidad. A esa utilidad se le aplica un porcentaje y tenemos que dar ese pago por concepto de pago provisional. Es como un abono. Un abono que se hace para el pago anual. Entonces cada mes vamos dando pequeños abonos y de manera anual pues se hace otro cálculo completamente nuevo y pues bueno, ahí restamos lo que pagamos en todo el año. El IVA se paga de lo que cobramos, del IVA que cobramos, le restamos el IVA que pagamos y nos queda una diferencia. Ese sí lo pagamos cada mes y ya se acabó, ¿no? O sea, no se hace otro cálculo anual. También de manera mensual pagamos las retenciones. ¿Y qué significa esto? Esto aplica solamente para personas que tienen empleados. Entonces, si tú tienes tu negocio, tienes empleados o asimilados a salarios, que es un concepto un poquito complejo de explicar, pero significa como un tipo de empleado que no es tu empleado como tal, pero le pagas. Entonces, si tienes este tipo de figuras, tienes empleados o asimilados a salarios, tienes que hacer una retención. ¿Y qué significa? Ok, que tú quedaste de pagarle a tu empleado 100 pesos, pero estás obligado a quitarle una parte de impuesto para tú pagárselo al SAT. Entonces, no le pagas esos 100 pesos, le pagas 90, por ejemplo. Tu empleado se va con 90 y tú esos 10 pesos que no le pagaste a tu empleado se los pagas al SAT. Esta es la figura de recaudador que tenemos como empleadores. O sea, las personas que tenemos empleados tenemos esa obligación solidaria con el SAT, que es retener una parte de ese ingreso que le teníamos que dar al empleado para pagárselo al SAT directamente. Y bueno, entonces como les comentaba, de manera anual también se tiene que pagar el ISR y es agarrar todos los ingresos del año. O sea, por ejemplo, en este caso estamos en 2024, tenemos que agarrar los ingresos del 2023, restarle todos los gastos que tuvimos, todas las deducciones, y a eso nos va a dar pues una cuota, ¿no? Se le aplica la tarifa, se le aplica el porcentaje máximo y nos va a dar un pago. A ese pago le tenemos que restar lo que ya dimos de abono cada mes. Ahí puede pasar, o sea, hay ocasiones que pasa que el pago que se tiene que hacer anual es menor a lo que ya se pagó de manera mensual el año pasado. Y ahí es cuando surge el saldo a favor. Y ahí es cuando puedes solicitarle al SAT, ok, ya te pagué de más, o sea, hicimos el cálculo, cada mes te pagué de más, ahora que hacemos el cálculo anual, me corresponde que me devuelvas ese dinero. Ahí es cuando surge ese concepto de devolución de impuestos. Pero solamente aplica si pagaste impuestos, ¿no? También mucha gente cree de manera inadecuada esto, ¿no? Que el SAT te va a devolver impuestos cuando no has pagado nada. Y no funciona así. O sea, solamente se te devuelven impuestos si es que pagaste más impuestos de los que debías. ¿En qué casos no se pagan impuestos? Esto es obviamente lo que todos como emprendedores, empresarios queremos pagar la menor cantidad de impuestos, pero solamente hay dos situaciones en las que no se pagan impuestos. La número uno es cuando los gastos son mayores a los ingresos, es decir, cuando estemos en pérdida. Si estamos perdiendo dinero,
no vamos a pagar impuestos nunca. Esa es la única forma. Hay una razón de estar en pérdida fiscal, ¿no? Si lo hablamos de esa manera. Pérdida fiscal es que los ingresos sean menores a las deducciones, a los gastos que tengamos. Ok, situación número 2, cuando el IVA pagado sea mayor al IVA cobrado. Es decir, si cobramos, por ejemplo, si vendemos 100,000 pesos y cobramos 16,000 de IVA, es decir, ventas totales 116,000, pero en ese mes hicimos una inversión o sacamos un carro a crédito de 232,000 en el supuesto, pues estamos pagando 32,000 pesos de IVA del carro, ¿no? A pesar de que no lo paguemos de contado, a pesar de que la hayamos sacado con crédito. Pagamos 32,000 pesos de IVA, pero solamente cobramos 16. Entonces, nuestro IVA pagado es mayor al IVA cobrado. En ese supuesto, tampoco pagaríamos impuestos. Solamente son esas dos las situaciones en las que no se pagan impuestos. ¿Ok? Entonces tenemos como conclusiones. La conclusión número 1 es: ¿se pueden pagar menos impuestos? Sí, pero teniendo una estrategia, teniendo una buena planeación fiscal, asesorándote por personas que conozcan, tú conociendo los términos, tú conociendo qué gastos se pueden deducir, cómo poder optimizar la parte fiscal, de qué manera se puede invertir más a tu negocio para que tengamos esa capacidad de tener más flujo de efectivo para no pagar esos impuestos. La conclusión número 2, el pagar impuestos significa que tu negocio es rentable. Es decir, que si estás pagando impuestos, significa que estás teniendo utilidad, significa que el negocio pues está siendo rentable. Entonces eso, a final de cuentas, es un indicador positivo de que es un negocio saludable. Y número 3, pues a final de cuentas, un negocio formal, un negocio que está bien establecido, que cumple con todos los requerimientos de ley, pues tiene que pagar impuestos, ¿no? A final de cuentas, lo que queremos es tener un negocio que pueda crecer, que pueda continuar, que pueda tener vida por mucho tiempo. Entonces, un negocio formal, como debe de ser, como Dios manda, pues tiene que pagar impuestos. En términos generales, o a grandes rasgos, es todo lo que hay que saber sobre impuestos. Si tienen alguna duda, obviamente sé que estos temas son muy complejos, son muy difíciles de digerir, pero si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios y podemos hacer un video más específico sobre algún tema que no les haya quedado claro. Sin más por el momento, me despido, no sin antes decirles que si quieren aprender a crear una tienda en línea de éxito, que tenga futuro, que tenga ventas recurrentes, que tenga rentabilidad, que sea el sustento de su vida, de su costo de vida, que sea un activo que puedan vender, pues quédense y suscríbanse a este canal, que vamos a estar subiendo muchos videos enseñando nuestra experiencia de cómo ha sido vender en línea en los últimos 5 años.